la clase anterior, que fue cortita, el día viernes, porque ya por razones que ya saben, y les agradezco las felicitaciones que me hicieron llegar, la tolerancia para ese día. La maquinaria y equipo de elaboración del hormigón está ligado, como ustedes saben, lo que hemos visto aquí, que es cómo está compuesto el hormigón, de qué partes tiene, qué dosificación debe realizarse y qué tipo de dosificaciones en peso, en volumen. Actualmente está en vigente en peso, en volumen solamente se la convierte el peso al volumen para el control en la O. Eso habíamos dicho, habíamos hablado que de cada uno de los elementos, ¿no?, materiales, cómo se deberían almacenar, qué recomendaciones hay, y eso está en el documento que les he pasado al Classroom. Después, sobre áridos también, cómo se clasifican, qué características tiene, etcétera. Y de agua potable también, y dando una breve descripción ya de la maquinaria y equipo necesaria para cada una de estas etapas, hasta, digamos, llegar a esta parte que es complemento de la anterior, porque presenta ya algunos detalles más y algunos gráficos y layout sobre cómo operan los mixers o algunos otros plantas chancadoras, ¿no?, donde utilizan la planta chancadora, las bandas transportadoras y cómo se van clasificando en una planta chancadora. Y así hemos ido viendo en forma esto más general, y también se vuelven a hablar sobre los elementos que sirven para la elaboración y se utiliza para la elaboración del hormigón. Y bueno, ahí está. Entonces, lo que faltó complementar con algunos textitos que son de apoyo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una máquina para la elaboración de hormigón, pero está referida a la fabricación de bloques prefabricados. Me ha parecido bien este layout, fíjense cómo se va desarrollando todo el proceso de producción, ¿no? Aquí, por ejemplo, empieza con una rampa que se le hace para que la cargadora frontal vaya cargando las distintas tolvas, y estas por cintas transportadoras van a llegar hasta una mezcladora, que es el silo también, aporta su elemento cemento, y vamos viendo, aquí hay una máquina donde se fabrican los bloques, y aquí se va realizando el proceso de curado, ¿no? Aquí hay otros cuartos de curado, y miren, aquí es una forma de cómo más o menos se organiza un proceso de bloques de hormigón. Aquí otro que también saqué era un hipograma que lo dividí para que se pueda entender, y aquí también cómo va el proceso de fabricación del cemento, cómo se forma el clinker, etcétera, que les puede servir como una idea de lo que es ese proceso. Aquí este otro también ha sido tomado de este otro sistema, que desde el punto 1, donde voy vaciando aquí, voy teniendo todos los pasos para cargar una mezcladora. Aquí tenemos también otro proceso de elementos prefabricados, ¿no? Que miren la variedad de elementos prefabricados, donde está el mixer, están las plantas, aquí hay un puente grúa, miren cómo se va moviendo, las mezcladoras, tolvas, cintas transportadoras, silos, y un poquito comparado con la anterior. Aquí tenemos un camión mixer que está por canaletas especiales debidamente elaboradas para este tipo de equipos.
También hay una mezcladora para que si es que faltara algo esté en stand-by para poder completar algún trabajo del mezclado y elaboración de ese hormigón que baja, están vaciando, está la armadura, está el encofrado, está el obrero, pero no tienen cascos, ¿ve? Pero es un esquema y aquí hay un topógrafo que está controlando el nivel del replanteo y el nivel de esa construcción. Y aquí hay bastantes figuritas que hay en Pinterest o aquí, como dice, en otro tipo de ilustraciones, donde podemos ver bastantes elementos que utilizamos en la elaboración del hormigón, desde grúas TOSE, que son móviles, miren aquí se está moviendo, aquí hay una retroexcavadora, aquí está un camión, o volqueta, diré, volqueta, aquí está un mixer, aquí está una cargadora frontal que tiene una perforadora atrás y adelante una cuchara. Y aquí todos los obreros que están realizando, técnicos, topógrafos y el ingeniero también que está laburando. Después hay esquemas como este otro en inglés, donde determinan el ciclo de maquinaria utilizada en el ciclo de construcción de un edificio. Eso también lo pueden ver. Les he sacado esto porque pueden ustedes observar esto en el internet, pero en inglés. Y ahí están todas las herramientas, por ejemplo, aquí que se utilizan, herramientas menores que se utilizan en la construcción de edificios. Otro que también nos va demostrando todos los equipos que estamos utilizando. Aquí está un mixer, sus características, camión mixer. Aquí es una mezcladora, ya debe ser una mediana más o menos. Tiene transporte para ser jalada por otro, tiene su tolva para poder permitir la mezcla y aquí está propiamente la mezcladora, su motor, etc. Aquí he podido sacar del Perú alguna publicación de alguna revista donde nos van dando qué características tienen las mezcladoras que tienen a la venta y cómo se identifican sus características. Y el precio que está en soles, que se puede convertir, si es que no tuviéramos ninguna otra fuente, lo podríamos obtener en bolivianos o dólares. Y aquí otros tipos de maquinaria utilizados también en esta elaboración del hormigón, la mezcladora, aquí están unos guinches, aquí está una plancha compactadora o compactadora de plancha, y aquí está la mezcla, otro tipo de mezclador. Igualmente aquí, ¿no? Entonces, para que lo vayan observando y vayan familiarizándose con este tipo de equipos. Aquí está un mixer y en inglés sus partes que lo componen. No es difícil tener esto, una traducción a esto. Aquí está, por ejemplo, el chasis, que es la parte delantera, ¿no? Los mandos de hidráulicos, está el tanque, el sistema de descarga, el sistema eléctrico y así un sistema de limpieza, de soporte, un sistema manual, un sistema de soldadura, un mecanismo de soldadura que seguramente debe ayudar para el mezclado y para su expulsión por las canaletas, etc. Y un sistema de llenado. Ahí están, miren cómo se encuentra en inglés, también hay otros, y aquí están otros componentes también de los mixes. Aquí es otro texto que es bueno leerlo también sobre mezcladoras u hormigoneras, sobre camiones mixers, ¿no? Que
qué partes son importantes, ¿no? Aquí miren semejantes camiones. Aquí otro mucho más pequeño, que por el número de ruedas se dan cuenta del peso que podían transmitir. Aquí son hormigoneros remolcables y seguimos hablando de varios otros que he obtenido de algunas lecturas especializadas, revistas y las existentes en el internet, para que vayan ustedes leyendo y vayan agarrando cuerpos respecto a estos equipos. Aquí está, o sea, he copiado para que ustedes lo ojeen como estamos ojeando conmigo y puedan aquí ver las partes de un camión mixer en español, ¿no? En español. Después ahí está otro, qué recomendaciones hay, cómo es la dotación del equipo, qué mecanismos tiene, cómo voy a diseñar las mezclas de concreto. Miren, en todos estos manuales hay bastante información que a veces ayuda mucho para formar un concepto claro de lo que estamos hablando con este equipo, con este tipo de equipos. Y miren, aquí sigo con el diseño de las mezclas de concreto y cómo voy realizando algunas dosificaciones, etc. Entonces, como verán, ¿no? Aquí hasta los revenimientos recomendando en cada uno de las, ¿no? Con el cono de Abrams. Y seguimos sobre el diseño de mezclas de concreto, que esto es para que lo vean y lo que les sirva lo toman, lo demás lo dejan ahí y no nos va a alterar mucho. Es un documento, creo que completito, sobre este tipo de equipos. Y aquí, por ejemplo, están operando un camión mixer y aquí está una retroexcavadora mixta. Y hay algunos detalles siempre que se pueden observar. Por ejemplo, tiene diferentes tamaños de neumáticos y aquí aparentemente están haciendo la última mezcla, la están recibiendo en una pala para llevar seguramente a algún otro sector. Este es sobre este equipo. Ahora tenemos equipos temporales que se van utilizando en los trabajos con hormigón en los edificios. Los encobrados metálicos, aquí hay encobrados metálicos de muros, los puntales, miren, y aquí está el encobrado metálico del muro de contención. Esto es muy importante porque nos da la pauta de cómo están construyendo. Aquí, por ejemplo, están construyendo ese muro, pero no se nota si han hecho una fundación, que aquí aparece la fundación, creo, de esto. Es el grave error que se comete. Vacían esto y luego la fundación ya se viene abajo. Andamios metálicos por módulos. Estos andamios que vemos aquí con un color medio café, estos andamios nos alquilan por módulo. Cuánto es, de cuántas plantas, de qué altura, de cuántos cuerpos, etcétera, y se pueden hacer. Otros son canastillos que son elevados y pueden permitir, aquí están utilizando un hormigón proyectado, por ejemplo, ¿no? Están haciendo el hormigón proyectado y ahí se observa cómo ya han armado, han anclado y ahí están colocando. Aquí está cómo son sus características de estos canastillos que se suben y se bajan. Puntales metálicos, que han podido ver aquí cómo se van colocando los puntales metálicos, que son de mucha práctica, también se los puede alquilar. Aquí están, miren cómo estas estructuras metálicas van a formar unas plataformas y a la vez servir como centro de trabajo en ese sector. Ahora tenemos también los elevadores de obras. Los elevadores son como ascensores, son ascensores propiamente que aquí están llevando como una cabina donde llevan a una serie de obreros o también podríamos subir material. Aquí hay otro tipo,
¿no? De elevador, ¿no? Que es también en obra. Se lo monta para poder subir y bajar a los obreros. Aquí hay elevadores de tijeras eléctricas que se les llama por esas características que tienen. Generalmente se utilizan más para trabajos de mantenimiento, pero sí se puede desplazar a grandes alturas que más o menos nos dan en tinglados y obras industriales que tenemos más o menos alturas de 5 metros. Guinches, miren, estos son los guinches que tenemos para poder subir también materiales, donde está su motor aquí y su mecanismo con poleas que nos puede permitir levantar cargas relativamente livianas, no muy grandes. Aquí está, por ejemplo, ahora otro de chancadoras, otros gráficos de chancadoras. Aquí, ¿qué llamamos nosotros esto? Como ya tiene más o menos indicado su movimiento, esto sería un layout de el proceso de la planta, proceso industrial de chancado, ¿no? Y hay que estudiarlo, leerlo bien para poder ver qué es lo que estoy realizando, ¿no? Aparentemente se inicia aquí y voy obteniendo los equipos desde bombas, ¿ya? Bomba, booster, es una bomba, un tipo de bomba que vamos a ver más adelante, donde está hablando de agua fresca. Agua fresca es agua que puede venir ya del río, no es agua potable, es agua para enfriar, para lavar, para limpiar, etcétera, que tampoco es agua turbia totalmente, pero se toman algunas medidas en el sector de captación. Aquí hay camiones, ¿no? Camiones de carretera que traen, que van transportando el material y lo ponen a la tolva de la chancadora. También podríamos haber utilizado un rompedor de rocas para antes bajarles el tamaño del material que habíamos. Generalmente a veces se saca este tipo de rocas por explosiones, no por dinamitazos que podemos obtener de roca dura, y luego voy poniendo a las chancadoras, donde voy a una chancadora primaria y ahí voy haciendo, y pueden haber otras chancadoras también, ¿no? Bueno, entonces voy armando una serie de procesos que cada planta tiene sus características de su layout determinado, pero aquí nos puede dar una idea de cómo está funcionando, ¿no? Aquí, como vienen a alimentador de faja, dice, son bandas transportadoras donde vamos poniendo aquí y van transportando y vamos almacenando por diámetros los materiales. También a veces, no a veces, sino se utilizan balanzas que voy sacando vienen de la faja transportadora o cinta transportadora, y voy pesando cuánto estoy produciendo y si estoy dentro de los estándares necesarios. Aquí otro layout, miren de otro chancado, donde se va identificando con numeritos todos los procesos que van llegando y hasta llegar al 21. El 21, conos de mineral para alimentación de molinos. Bueno, la producción de agregados se considera una industria minera. Por eso, en minería tienen manuales de medio ambiente, manuales cómo manejan, etcétera, los agregados en los ríos, en yacimientos específicos donde se han detectado agregados, y las chancadoras más se consideran, más que equipo de construcción, es equipo minero. Ya, entonces, si alguien quiere ver sobre esto, siempre busquen libros de minería a cielo abierto, donde van a encontrar mayor detalle. Pero aquí
como observarán, estamos entrando a un layout propiamente donde está más clarito que el anterior, porque aquí hay también procesos. Este proceso, por ejemplo, ¿no? Este proceso es referido a un trabajo de un compresor de aire rechancado, ¿no? Y donde va a operar secadores, todo del material chancado. Entonces, esto es más, son procesos mineros que nos sirven a nosotros como conocimiento de este punto. Luego, aquí hay otro tipo de layouts. Miren este otro. Viene de la tolva, va al alimentador, va a la planta chancadora, primaria, secundaria, una zaranda que clasifica. Y aquí, miren, este es más simplificado, pero nos da cuán clara es el proceso de producción. Bueno, ahora, este texto lo he tomado de un trabajo en inglés donde he hecho algunas compilaciones y donde me describen en detalle las plantas chancadoras, ¿no? ¿Qué factores? ¿Cómo son los circuitos de chancado? Miren, lo mismo, pero son layouts ya específicos y donde nos van detallando para el que quiere leer un poquito más y conozca el proceso de chancado que deberíamos tener. Miren aquí una chancadora móvil que se puede ser transportada también por algún otro equipo que le dé potencia para poderse mover. Y aquí este tipo se utiliza más en mantenimiento vial, ¿no? Entonces miren cómo esa planta. Ahora, otra compilación que he hecho son sobre plantas de hormigón. Ahí tenemos estas plantas. Miren aquí se observan silos, tolvas, cintas transportadoras y aquí un camión mixer o una mezcladora que está, que como no aparece aquí está la otra parte del mixer. Miren, estas son las características que tienen las plantas de hormigón, ¿no? Aquí está saliendo ya el hormigón que lo han preparado. No es aconsejable llevarlo así, pero bueno, ahí está en la figura. Y cómo van con cintas transportadoras, la alimentación que requieren este tipo de equipos. Aquí hay, miren, todos los equipos adicionales que se pueden utilizar, fusiles de algunos materiales que vamos a llevar, podrían ser aditivos, una oficina de comando, etc. Aquí, igual, de ese estilo, son otro tipo de hormigoneras y la capacidad se dan en toneladas por hora, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante, en otro capítulo. Y ahí están las tolvas y cómo vamos sacando el material que ha sido almacenado. Ahora miren cómo se construyen fundaciones para este tipo de equipos. Ahí están sus fundaciones y cómo voy montando escaleras de acceso para el control, almacenamiento, silos de almacenamiento, tolvas que se utilizan también. Y aquí está otro equipo móvil, mezclado, plantas móviles. Miren aquí otro. Y aquí está un gráfico donde me detalla algo más, ¿no? Y aquí ya tenemos una especie de grúa, ¿no? Y cómo vamos separando los áridos por sus diámetros, seguramente, ¿no? Y miren cómo nos dan. Entonces, buscar aquí, por ejemplo, cómo estamos viendo este es el corte y esta es la planta, y aquí estamos viendo cómo va almacenando en estos sectores de separadores de agua, ¿no? Dónde están los silos,
escaleras protegidas y bueno, van poniéndonos y es la forma de familiarizarnos con cualquier equipo. Entonces, cuando nos dan un equipo que no es muy común, debemos ver primero los catálogos del equipo, si son en otro idioma, ir traduciendo la parte más importante y luego buscar en la web o libros los documentos del poder que nos pueden permitir cómo es el proceso dentro de estas máquinas. Aquí, por ejemplo, del hormigón premezclado. Aquí está un layout de hormigón premezclado que he obtenido para que también ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces, miren, desde el llamado del mixer para la carga, empezamos con determinación del peso, ingreso del mixer y miren, aquí está todo el proceso. Ahora hay también un proceso de reciclado de las materias primas que se utilizan, cómo lo hago y cómo genero los desechos sólidos. Es ver, si no entiendo muy bien, buscar otro que me puede dar en planta cómo se va moviendo nuestro equipo y cómo va funcionando nuestras áreas de separadores. Aquí es una cargadorita frontal y otros equipos. Miren los mixers cómo van. Y esto se puede estudiar viendo este proceso. Si manejo el proceso, voy a poder identificar cada uno de los sectores que me han puesto en inglés o en cualquier otro idioma. Después, aquí, ¿no? Aquí hay un hormigón que también está hecho su layout y cómo vamos metiendo agua en esto, cómo se prepara la lechada, cómo van, y aquí están los mixers también. Aquí está un sistema de reciclado que así lo he obtenido, pero no se ha podido tener con mayor claridad esto y ahí lo he dejado, porque también tiene cómo se podría representar la operación el llenado de un mixer, porque aquí estoy sacando y llenando aquí. Podría ser para una etapa de limpieza o algo así. Y aquí tengo otras plantas de hormigón que también se los he preparado para que ustedes puedan leer y familiarizarse con este tipo de plantas de hormigón. ¿Y qué tipos de plantas de hormigón hay? Según el hormigón que producen, plantas de mezclado, de dosificado, de grava-cemento, de plantas combinadas, según movilidad, fijas, móviles, modulares, según lo que almacenan, verticales o horizontales. Me parece interesante esta parte, por eso lo he puesto aquí. ¿Qué elementos tiene la planta de hormigón? Entonces, esto, más los layouts, más lo que nos permiten, aquí lo he sacado y ahí están las fuentes que ustedes también podrían consultarlas o no. Después tenemos algunas otras lecturas, pero esta vez nos tocó bombas, ¿no? ¿Qué son bombas? Si me ayudan a leer para que vayan participando, pongan su manito y vamos leyendo. Andrés, por favor, vamos. Con la finalidad de... Gracias. Aquí, por ejemplo, aquí hablan de esta parte. Dice que son para bombear básicamente gases, pero en general son bombas que pueden hacer bombear gases, líquidos, etc. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya nos habla de las bombas centrífugas, que son las que más se utilizan en nuestro medio, ¿no? Pero hasta una altura, a nivel del mar, se podría teóricamente bombear hasta 9,81. ¿Qué es 9,81? La gravedad. En cambio, en Bolivia se tendría que considerar la altitud en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el altiplano no podríamos bombear más de 5 metros, una bomba centrífuga. Y en La Paz quizás 6, ¿no? Ya en Cochabamba por ahí 8. Y en Santa Cruz de Cie podríamos llegar a los 9,81. Entonces, por eso es importante que la bomba centrífuga tiene sus limitaciones de altura. Ahora, aquí hay otro tipo de bombas que son de desplazamiento
positivo, ¿no? Y vamos a entender esto si buscamos uno que nos clasifique. Y aquí vienen varias bombas que se van tomando. Ya he pintado la más común, pero hay bastantes bombas que ustedes deberían también leerlas. ¿Por qué? Porque así podríamos distinguir, y aunque nos limitan, no es como en una industria, ¿no? En una industria sí podríamos obtener todos estos tipos de bombas. En cambio, en la industria de la construcción no pasamos de la bomba centrífuga y además las de pozo profundo en algún sector donde no hay agua, no haya un abastecimiento de agua o no tenemos una fuente de agua como un río, un lago, etcétera, donde podemos usar la bomba centrífuga. Tenemos que perforar un pozo, como son los pozos que en el sector del Alto abastecen a zonas de, creo que es de Villa Dolores, todos son abastecidos por sistemas de bombeo. Aquí está, por ejemplo, un detalle de las bombas centrífugas, desde de lo que he preparado. Aquí no positivo y el otro era desplazamiento positivo. Y ahí están las bombas centrífugas, cuáles son sus clasificaciones, qué operaciones realizan, cómo debo operarlas y en estudios de caso cómo se puede analizar qué ha pasado, qué hicieron en ese estudio de caso, cómo lo operaron. Es bueno conocer esto y se los he puesto para que ustedes puedan leer. Aquí, esto de las bombas también ya está, es un esquema que nos puede determinar lo que les decía. Esta altura de succión varía en función de la altitud. Entonces, en una bomba de centrífuga no podemos hacer en La Paz más de 5 metros, ¿ya? Y aquí está la bomba, aquí está su altura de succión, y a esta que viene aquí se le llama altura de impulsión. Vamos a ver que no es difícil realizar el dimensionamiento de esta bomba, es relativamente fácil, pero optimizar su producción sí se requiere bastante experiencia. Entonces, en sistemas de bombeo importantes, conviene que un especialista siempre esté al tanto de la operación de estas bombas. Entonces, aquí, ¿qué operaciones? Succión, impulsión. La impulsión está en función de la altura o longitud de recorrido de la impulsión. La que se calcula es esta. Impulsión se calcula, ¿ya? Y succión se adopta el diámetro. Esta se calcula el diámetro y esta se adopta. Entonces, con eso ya es una información para definir qué tipo de bomba voy a hacer. Entonces, aquí estoy analizando en esta otra esquema que es más de una clase presencial que realizamos, donde las centrífugas tienen de eje horizontal y de eje vertical, ¿no? Y, bueno, es importante porque tenemos que ver siempre los diámetros de succión con que nos venden las bombas, ¿no? Y, bueno, esto aquí estoy hablando lo que les he dicho de los 10 metros columna de agua a nivel del mar. No he puesto 981.10 y aquí está con 5 metros o menos a la altura de La Paz, ¿no? Bueno, bombas de pozo profundo. Aquí es una bomba de pozo profundo donde hay una caseta de bombeo. Baja aquí, la bomba está aquí abajo. Ahí abajo está la bomba de pozo profundo. Y de ahí pueden haber 100 metros, 40 metros, 80 metros. Y aquí está el nivel freático, estático y dinámico. Puede estar el estático, bombeo, y me va a agarrar el nivel dinámico. Entonces, en el estudio de pozos se debe determinar las características del acuífero. Aquí están los ítems de aplicación, ¿no? Para almacenamiento de agua, para obtención y de agua en proyectos alejados de la ciudad. Medio ambiente y seguridad industrial. Es importante que no se contamine el agua y deben tener elementos de seguridad para operar si las bombas son eléctricas, etc. Vamos ahora a ver los compresores. Aquí está un compresor
¿Cuál es la característica de un compresor? El compresor se dedica a producir aire comprimido y al tener aire comprimido sale por ese sector el aire comprimido que aquí, bajo este mecanismo que tienen los compresores, permiten mover otros equipos, operar otros equipos. Y nosotros en la industria de la construcción operamos los martillos neumáticos en forma general, ya sea para perforar para algunas explosiones que podemos hacer en roca, o para romper pavimentos, o para equipos de demolición. Entonces, ahí están los compresores. Miren, aquí están los compresores y sus martillos. Ese es el tipo de martillo que tenemos, compresor y su martillo. Generalmente de 2 a 3 martillos puede permitir un compresor, ¿no? Aquí está el compresor, tiene su generador interno y ahí va produciendo el aire comprimido. Aquí otro también tiene mangueras que van a permitir alargar el sector para llevar el aire comprimido a otro lugar. ¿Qué ventajas tenemos del uso de la industria de la construcción, ¿no? Y aquí habla, eso es sacado de un catálogo de compresores donde se pueden observar este tipo de compresores que nos propone ese fabricante y nos da algunas características que sean importantes. Aquí, ¿qué tipos de compresores tenemos? Entonces, como ya todos, a ver, vamos, Pauline, ayúdeme por favor. Diferentes análisis. La aplicación dice, aquí ya nos dan una clasificación. Les he dicho que siempre cada autor, cada proveedor puede clasificar sus equipos. Yo clasifico móviles fijos, puedo clasificar por el sistema de traslación, puedo por la capacidad, compresores de alta presión o de baja presión, etc. Entonces, estos siempre hay que tomarlos como una proposición que hace este autor. Y aquí dice que estos en 5 grupos los van, ¿cómo les diré? Van acumulando un número de equipos por tipo. Entonces los reúnen y ahí dicen, estos en general son compresores, estos otros son ventiladores, ¿no? Aquí ventiladores, otros soplantes los llaman. Eso más se utiliza bombas de vacío en la industria. Y nosotros, como les digo, debemos conocer los que necesitamos en nuestra obra. Bueno, aquí hay otros, dice, en función de su funcionamiento, también me dan aquí otros 2 compresores, que uno de desplazamiento positivo, compresores dinámicos, y aquí me va desglosando los compresores de desplazamiento positivo, y aquí tengo una serie de compresores que se van utilizando y algunos se complementan con los anteriores. ¿Listo? De lo que hemos dicho aquí, estos 2, aquí están cómo se clasifican. Y aquí vamos viendo algunos para conocerlos, cómo van funcionando, cómo es el compresor de un tipo, de otro tipo, es el de tornillo que dice. Aquí está miren, esto es sacado yo de otros catálogos, entonces, si yo lo puedo hacer, ustedes quizás son más cancheros para poder buscar mucho más y buscar hasta libros de compresión pueden haber, o de aire comprimido. Entonces aquí me van detallando cuáles son los componentes de este bloque compresor que han puesto, compresores de paletas. Estos mecanismos les interesan más a los ingenieros industriales y a los ingenieros mecánicos, porque los ingenieros mecánicos, esa es su labor, ¿no? De mantener los equipos de una fábrica, si es industrial, que estén funcionando debidamente al 85% de su disponibilidad. Siempre se toma un 15% para su mantenimiento. De 100 horas,
Entonces, 85 deben estar operando y 15 deben estar en mantenimiento, uno de los tipos de mantenimiento que hemos visto. Y aquí se van viendo otros compresores que tenemos. Y bueno, aquí el proveedor estrella de los compresores es Atlas Copco, y que tienen manuales completos para cada uno de ellos. Y van desglosando, ¿no? Cuando se utiliza una bomba de vacío es según el proceso industrial que se requiere. Cuando se utiliza un compresor dinámico, etcétera. Todos los industriales y mecánicos llevan más este tipo de equipos. Pero siempre un ingeniero civil debe conocer en forma general todo esto. Y yo ¿qué hago? Hacerme así como esto, una especie de esquema, y si este autor me da esto, pero hay otro que aquí venga, por este lado le aumento yo, ¿no? Aquí puedo aumentar en este sector, puedo aumentar otro equipo que me habían puesto. Si quiero entrar a ver más, aquí me habían puesto esta página, Mundo Compresor, y entro y chequeo. Eso es lo que quiero de mis alumnos, que no los limiten directamente a su aprendizaje. Tipos de compresores, nuevamente en otra lectura está, y aquí está la fuente que he obtenido. Tipos, aquí me da un listado, y aquí, miren, ya me dan otro esquemita, pero me van poniendo sin nombres una serie de equipos. Nosotros tendríamos que poner sus nombres, pero no estamos totalmente familiarizados así. Por ejemplo, lo podemos encontrar en una tienda, en un taller de mecánica, o taller también donde tenemos para inflar neumáticos, etcétera. Ese tipo. Después hay estos rotativos, serán otros, y así voy complementando, ¿no? Aquí estaban los compresores y aquí están de desplazamiento positivo, cuáles serían los turbocompresores. Y miren, hay bastante que ver, observar, leer, y si algo mañana o pasado se les presenta, entrarán a investigar cada uno de ellos. Los que estamos viendo ahí lo han aquí, por ejemplo, miren cómo han hecho esto. Han puesto aquí su clasificación, que no sabíamos que eran estos, y aquí abajo han procedido a desarrollarlos en detalle y con una explicación un poquito más completa. Entonces, miren, si nosotros hacemos una esquemita, un cuadro sinóptico, vamos a poder nosotros chequear. Vamos aquí a las grúas. Grúas son para el movimiento, ¿no? Y ahí voy a pasar a Zárate. Josué, ayúdame. Por ejemplo, dicen que es una grúa TOSE, pero no estamos montando la grúa TOSE, porque aquí se ve una grúa móvil. Fíjense, estamos montando esa grúa TOSE. O sea, al conocer, ¿no? Al conocer los equipos, al observar fotografías, me puedo dar claramente del proceso que estás realizando. Aquí, a ver si observan, ¿qué observan ahí? Aquí se está por vaciar una losa, aquí está apuntalada, o se ha vaciado y está todavía en la etapa de aguado del elemento. Pero cómo estoy moviendo, miren la longitud, aquí está el cerco más o menos. O sea, esa es la verdad, lo que un ingeniero tiene que aprender. Muchas veces ahora con la pandemia va a ser muy, muy difícil ir de visitas en obras, todo hasta que esto no nos autoricen las autoridades de salud. Pero nosotros tenemos que usar videos, chequear catálogos y poder siempre estar preparados a lo que puede ser. ¿Qué partes de una grúa TOSE? Aquí nos dan las partes de la grúa TOSE y aquí viene el esquema, un esquema de las partes de la grúa TOSE. Entonces, aquí está, por ejemplo,
¿no? Tenemos en el 8, dice, ¿qué es esto 8? Base. A ver, veremos otro, el 4. ¿Qué es el 4? Contrapeso. Entonces, como ustedes ya son capos en poder leer todo ese tipo de equipos cuando están bien expresados, señalizados, graficados, etc. ¿Qué pasa cuando se operan máquinas? ¿No? Si bien se utiliza el celular, se puede utilizar un ANDI, que es comunicación radial, que se puede hacer, pero siempre los de las grúas hacen señales de los que operan grúas. Y aquí miren cómo se van haciendo. Subir el gancho, la carga, bajar, subir o bajar la pluma. Y miren cómo van moviéndose las manos, todo porque tienen que mover para poder evitar accidentes y facilitar el cargado de los materiales. Entonces, conviene tener esto para poder hacer y que se capaciten a los que van a manejar las grúas con todas estas señales que estamos viendo, ¿no? Aquí otro tipo de señales donde también es complementario a esto, pero es otra publicación que me dicen cómo debo hacer, ¿no? Y bueno, a ver, habría que ver cuáles son comunes o cuáles son diferentes lo que voy a hacer. Aquí hay una grúa móvil. Esta grúa móvil se está viendo que tiene, ¿no? Una pluma que está cargando un container o cajón que llevaba, por decir, podría ser repuestos, podría ser materiales, etcétera. Está debidamente señalizado todo el sector que va a dar la vuelta aquí y debería tener una señalización vertical que diga hay peligro de que pueda haber algún accidente el momento de elevar la carga. Aquí está en inglés, lo he sacado, saben, en Word se observa bien, pero a veces se lo pasa al PDF y el PDF ya no sale tan claro, ¿no? Pero de todos modos pueden encontrar en Pinterest, hay un kilo de grúas, pero aquí está algunas partes de esta grúa, entonces, donde se van moviendo, aquí, esta se va moviendo hasta aquí, allá, respecto a esta estructura metálica en celosía, que con cables todo pueda, aquí está, por ejemplo, tirantes, ¿no? Son cables que van a mantener para que se suba, baje, etc. Aquí hay bastantes otros. El proceso, aquí está un proceso igual, no me ha salido también, a ver si lo podemos mejorar, ¿no? Miren, esto se encuentra también desde 1, fase inicial, 2, cómo sube el contrapeso, 3, levantamiento, 4, instalación de los tramos sucesivos y 5. Entonces, miren cómo está y ahí están las partes de las grúas que habíamos visto. Entonces, aquí es otra cosa importante, por eso lo he puesto también. Lastimosamente no ha salido muy clarito. Bueno, pero a ver, veremos qué se puede hacer posteriormente, porque la materia es bastante amplia y a veces no hay el tiempo necesario para poder mejorar esto. Aquí, por ejemplo, es importante que sepan algunos aspectos. Que tiene una fundación, sí. Hay que ver qué fundación tiene para poder tener esto. ¿Tiene un contrapeso? Sí. ¿Qué longitud puede desplazarse el brazo o pluma de la TOSEN? ¿Qué longitud? Y aquí van limitándose los pesos que puede levantar, ¿no? Cuanto más alejado está, no levanta menor peso. Por ejemplo, aquí debe estar, no sé, se lee 28, 22 metros o algo así. Entonces, miren, cuanto más hay. Ahora, si esto no puede levantar, hay una especie como candado, ¿ya? Que
grúa no levanta. O sea, no hay la posibilidad de que se venga abajo con la carga si es que he hecho bien ese cálculo y estén bien empotrado en la fundación, etc. Entonces, se calcula esto o se respeta las recomendaciones del fabricante. A ver, veremos. Eso es aquí. Dice, ¿qué es izaje mecánico de cargas? Esto es ya seguridad industrial. Aquí estoy levantando las cargas. A ver, si me puede ayudar a mí, Milcar Patiño, a leer. Por favor, tienen que estar, he descubierto en algún otro curso con mayor número de alumnos que algunos encienden su computadora, están presentes y la ingeniera igual. Entonces tiene que poder, y todavía la ingeniera mucho más. No es necesario que grite y que haga así escándalos el ingeniero o la ingeniera, sino es dar órdenes precisas. Y para eso deben expresarse. Y aprendan a expresarse. Ya están por salir, ya les falta poquito. Entonces, el consejo que les doy es para que ustedes les vaya bien en la obra. No es porque quiero molestarlos, sino que quiero ver más participación, porque ya esos que tengo ya tienen una alta participación y el dato de su evaluación seguramente tienen pues mayor porcentaje. Bueno, riesgos asociados, ¿no? Aquí seguimos con seguridad industrial y estos riesgos pueden ser desplomes, atrapamientos, golpes, caídas, daños a la propiedad. Todo eso puede ocurrir. El dato de girar, y si gira en un ámbito que no había sido protegido, se puede caer y puede causar daños en la calle, en un vecino, etc. Recomendaciones. Entonces aquí tenemos que leer esas recomendaciones para cada equipo, no solo para grúas, pero aquí, imagínense, aquí están para equipos de izado o levantado, que pueden ser grúas, 12 grúas móviles, etc. Dice, no opere la grúa a menos de 3 metros. Aquí miren, es bien clarito. Los textos de seguridad industrial tienen una ayuda gráfica muy importante. Miren aquí cómo está moviéndose y ahí está chocando la grúa un cable de alta tensión o un cable de energía eléctrica. Al final puede ser también de media tensión o baja tensión. Entonces dice qué debo hacer, qué cuidados debo tener, etcétera. Y aquí están ya las grúas móviles y vamos hablando sobre ese tema bastante. Entonces, miren, creo que es importante que siempre se tenga un manual de seguridad industrial y eso es lo que van a preparar en sus estudios de caso. Vayan viendo, recopilando para los equipos que van a usar en su caso. No es en un estudio de caso uno de un túnel, no será igual que de una casetera. Y en la casetera, ¿qué manual podrían utilizar? Y un edificio, en el estudio de caso 1, ¿qué manual tendrían que utilizar? Entonces, y si no es manual, ¿qué recomendaciones? Esto que estábamos viendo se dan a todos los obreros. Se les explica, cuidado esto, cuidado el otro. Esa es una labor del ingeniero de seguridad industrial, que mantenga siempre informado a todos los trabajadores u obreros que están así. Y ahí miren cómo el manual va desglosando muchas otras recomendaciones. Aquí también, miren las señales de mano, ponen qué señales son y cómo, habría que ver si coinciden con las otras señales. Y otras recomendaciones. Estadísticas de accidentes dicen que están el 30% de los accidentes en obra son en el izado de materiales. Y de ahí el 52 muertes. O sea, hay que tener cuidado. Aquí hay unos ejemplos de lo que se han caído. Miren aquí cómo se ha colgado esta grúa móvil. Esta otra se ha volcado, etc. Aquí, triángulo de seguridad, y esto es importante. Equipos, carga y factores externos, ¿no?
Entonces, esto es importante que se los he recopilado, he sacado esto de esta literatura para que mis alumnos estén preparados, que puedan leer, que puedan chequear y puedan entrarles la curiosidad de ampliar estos temas, ¿no? Y aquí está la estabilidad, etcétera, las grapas, cómo se deberían ver, cómo deberíamos controlar, todo esto que les digo, si ustedes operan, se llevan ese manualito y van operando muy bien, seguro que van a quedar de contra bien en su obra. Aquí, esto me ha llamado la atención, tener grúas que están operando en lagos, ríos, etcétera, en pontones que los hacen, están flotando, y miren cómo pueden utilizarse también estos equipos. Estos son equipos antiguos, también esa literatura. Aquí hay los puentes grúa, grúas pórtico, que se utilizan en fábricas, se mueven, estas sí son móviles, se pueden utilizar en puertos también, porque esto se mueve en ese sentido, esto sube y baja, y esto también, la grúa en sí, el pórtico se va moviendo, ¿no? Aquí hay 8 tipos de pórticos. Miren cuántos tipos de pórticos nos va mostrando este catálogo de pórticos, ¿no? Como esto más se utiliza en obradores grandes, de obras grandes o en industria. Y aquí está nuestra grúa TOSE, ¿no? Y aquí están los grúas o polipastos también, que podrían llamarse estas grúas flotantes. Vuelvo a repetir ahí, grúas autopropulsadas o móviles. Y entonces, miren, lo que se ha buscado es que el alumno ojee, lea, anote, haga sus cuadros sinópticos y ya va a tener una idea más clara. Aquí se ha encontrado una publicación sobre grúas móviles, y aquí están, digamos, el contenido me da el tipo de grúas, y aquí puedo decir en qué se clasifican: en camiones grúa, grúas autopropulsadas, grúas sobre orugas telescópicas. Entonces, miren, ya me están dando los tipos de grúas que tienen, y aquí se van desglosando cada una de las que hemos podido desarrollar en esa lista índice de este manual de grúas móviles, ¿no? Y con esto ustedes ganan una cierta expertise. Bueno, estos últimos 15 minutos vamos a ver, para no rechazarnos, las unidades de acarreo, ¿no? Y las unidades de acarreo son las que nos van a servir para el transporte de materiales granulares o suelos a la obra, o de la obra el material excedente que podemos utilizar. Sí. Okay. Adelante, Gonzalo. Yo tengo una pregunta, ingeniero. A ver, vamos. Cuando tenemos un vaciado de gran volumen, generalmente se pide biomixer, ¿verdad? Y en la calle, entonces, perjudica el tránsito. Y ese perjuicio de tránsito, ¿se debe sacar algún permiso de la alcaldía, o simplemente me pido disculpas y ya por el daño afectado? Ya. Incluso con las grúas, cuando es obras grandes, se perjudica mucho. Ya. Bueno, aquí es importante, tu pregunta tiene 2 puntos para responder. Cuando tú pides hormigón premezclado, te puedes traer con bomba, con bombeo o sin bombeo. Tiene diferente precio. Con bombeo, porque lo puedes instalar en un sector que te permita, la alcaldía permita primero, ¿no? No puedes poner donde quieras, sino permite primero en ese sector, y tienes que conseguir la autorización para operar de tráfico y transportes del gobierno municipal de La Paz, en este caso, o del Alto, si fuera en el Alto, o en cualquier otro municipio. Ellos te dan un horario de trabajo y tienes que respetar ese horario.
es para toda actividad constructiva, por si acaso. Si voy a trabajar de noche, debo tener autorización. No es nomás poner y evitar, digamos, causar malestar en todos los que están alrededor. Debe señalizar, ¿no? Fuera de tener la autorización. Y esa autorización es ocupación de vía, se paga. La ocupación de vía, colocando, digamos, calaminas, todo, tienes que pagar esa ocupación de vía. Y esa ocupación de vía tiene una tarifa. Y esa tarifa es la que tienes tú que pagar para poder hacer. O sea, es importante. Ahora, lo que te decía, ¿no? El hormigón premezclado lo pides para programar, porque no es nomás pedir cualquier rato, tienes que programar cuándo va a ser tu vaciado y programas con ellos. A veces no pueden, si digan, voy a trabajar el sábado, no, por ahí te dicen, no puedo sábado. Entonces tendrás que pensar para domingo, etcétera, o lunes, ¿no? Y señalización, pedir la mezcla adecuada y te van a decir qué capacidad tiene tu mixer. Entonces, con esa capacidad tú tienes que planificar de qué hora a qué hora vas a vaciar. Y ahí tienes que pensar el apoyo logístico para el alimento y refrescos de los obreros, porque tienes que parar algún momento para poder almorzar o vas a rotar el grupo de obreros que van a hacer. Generalmente en los vaciados se toma muchos eventuales por el vaciado. Acabas los vaciados y vuelven a irse esos señores y solamente te quedas con los obreros de planta. ¿Es respondido o alguna cosita queda todavía, Gonzalo, pendiente? Sí, muchas gracias. No sé esa parte. Ya. Bueno, a ver, ayúdame tú, Gonzalo, a leer. Sí, adelante. Ingeniero, igual tenía una consulta. Vamos. Estaba viendo, ingeniero, que en construcciones de edificios, por lo general, siempre se usan bombas para transporte de hormigón. Y una vez he visto que en un caso no se tenía el control del tiempo de fraguado y esas tuberías se han empezado a estancarse por el hormigón. Yo quería saber, mi pregunta es que si existe algún protocolo para limpiarnos esas tuberías y para que no se dañen la misma, porque he visto que lo han sacado y bueno, solamente con un cincel, algo así lo estaban tratando de retirar los hormigones. Eso quería saber cómo se hace. Ya, sabes que todo tiene su protocolo. ¿Listo? La llegada, señalización, todo que cada uno de los que opera debe conocer. Si vienen camiones mixer, los que operan camiones mixer con bomba o sin bomba, ¿no? Sin bomba es más fácil, pero con bomba tienes que utilizar tuberías por donde escurre el hormigón bombeado a los pisos de arriba. Tienen tiempos, ¿no? Y una vez de que se ha utilizado el sistema, tiene un protocolo que debe cumplirse para limpiar. Yo, hablando de Discovery Channel, yo vi cómo en una plataforma marina, cómo podían limpiar, en un edificio, cómo podían limpiar lo que tú dices, cómo sacaban, ponen como unas bolas en estos edificios grandes, bolas de goma que las hacen con un sistema operar o también pesadas con fierro, las esferas. Y hay sistemas de limpieza interesantes que se pueden ubicar. Entonces, tiene que haber un protocolo de limpieza. Y eso tú puedes pedir antes. Es decir, cómo vamos a hacer, qué va a hacer para que ellos no cometan errores. Y otra cosa, hay que tener cuidado el volumen que vas a contratar. Porque por ahí dices, quiero que me traigan para 8 cubos. Vienen y te traen y hay 6. ¿Qué haces con 2? ¿No? Ya ellos tienen que ir a votar, esas 2. Imagínate dónde van a votar. Aquí en Achumani, muchas veces en Chigalchi medianoche votaban al río, a ver, mezcla. Luego alteran la sección del canal, ¿o no? Entonces, por eso es importante
que se planifique bien. Es mucho más fácil hacer con hormigón premezclado, pero debe estar planificada correctamente. Vamos, ayúdame a ver ahora quién me ayuda a leer esta parte de las unidades de acarreo para concluir la clase de hoy. Las mototrailers se tornan antieconómicos porque estas son más caras que las unidades de transporte. Separamos los camiones cisterna, ¿no? Como ya especializados en traer agua, pero bueno, así se utiliza. Aquí, por ejemplo, es en una clase presencial, pinté esto y un alumno la transcribió. Ahí está el layout de la obra y está el ciclo del movimiento de este tipo de equipo, porque aquí carga, acarreo, descarga y retorno. Entonces, voy sumando todos los tiempos, tiempo de carga, tiempo de acarreo, tiempo de descarga, tiempo de retorno, y eso se constituye en un tiempo que es el tiempo de ciclo. Aquí es importante tener la distancia de acarreo y la distancia de retorno, que a veces es la misma. Muchos autores la toman como la misma, ¿no? En obras rurales, o sea, en obras donde ya las carreteras están por el campo, trabajando de una población a otra, puedes ir y volver por el mismo, por la misma pista, el mismo recorrido, camino de acceso, de servicio, etc. En cambio, en urbano, no. Tienes que ir por un lado, volver por otro, etc. Porque puedes trasladarte de la posta a otro lado. Entonces, de ahí que la distancia de retorno en área urbana no siempre es la misma, ¿no? Puede ser más larga todavía, pero como es a mayor velocidad, tú puedes equilibrar estos tiempos, ¿no? Ese es un layout. Aquí están qué tipos de unidades de acarreo tenemos. Y aquí se debe cumplir la ley de carga. Es importante. No es nomás que aparezca de cualquier tamaño en nuestro equipo. Y ahí están urbanas y rurales. En urbanas están las volquetas, camiones de estaca, ¿no? Volquetas y camiones de estaca se diferencian que esta tiene una tolva movible. Y como estoy viendo, la descarga. En cambio, el camión de estacas no tiene una carrocería. Entonces, si voy a llevar personal o cargas específicas que no sean de materiales, de pieza, etcétera, son los camiones de estaca. En cambio, no puedo llevar obreros en volqueta porque se pueden caer. No está. En cambio, estos tienen ceja y ahí puedo estar. Ahora, también hay vehículos que se pueden clasificar desde vehículos pesados, semipesados, livianos y livianos, que son de apoyo en la obra. Pueden haber esos en obras grandes, hasta vehículos pesados que van llevando como flotas, llevando a cada uno de los frentes de trabajo desde el campamento a los obreros. Y aquí está qué características tiene una volqueta. Es sencillo lo que se dibujó esa vez y ahí está todos los elementos que se utilizan para las unidades de descarga, unidades de carga, etc. Aquí está el layout y cómo llegan los low boys, ¿no? Que transportan los equipos y aquí está su rampa de ingreso y ahí está el equipo y están con peso. Los low boys tienen un peso, 250 toneladas, 350 toneladas, y a veces hay un low boy que en época de emergencia nosotros teníamos que alquilar low boy, porque solamente teníamos de esta capacidad, faltaban de 350 para máquinas topadoras mucho más grandes, ¿no? CAT de 10, CAT de 8, y que habría que utilizar otros low boys. Entonces hay que ver por la capacidad del low boy está la carga que puede llevar. Luego, camiones de estaca que están viendo cómo está cargando, puede llevar personas, etc. Los vehículos ya hemos visto y aquí ya hemos visto también los cambios de material, excavación, carga, transporte y compactación, y vamos viendo aquí el volumen, esponjamiento y
de cada uno de los materiales en un diferente estado de transporte. Aquí está metro cúbico banco, metro cúbico suelto, y luego va a llegar al metro cúbico compactado también, ¿no? Aquí están algunos factores de volumétricos de conversión que nos da Komatsu. Esto es de Komatsu. Aquí hay, por ejemplo, un layout de los trabajos de movimiento de piezas mecanizados. Miren qué está pasando. Están cargando una retroexcavadora a un camión articulado. Vamos a ver más tarde. Y ahí están llevando, vienen por aquí y botan a un botadero o a una obra. Y aquí está una mototrailer que está trabajando en la carretera y este otro camión vuelve a hacer el ciclo de lo que estamos haciendo. Aquí está ya en limpio el ciclo de la unidad de acarreo, que tienen que revisarlo. Lo vamos a repetir esto más adelante cuando calculemos en la producción de estos equipos. ¿Qué operaciones realiza? Espera del acopio y cargueo del material, salida de la zona de cargueo, acarreo, transporte cargado, descarga, retorno a la unidad vacío y se vuelve a acomodar en el sitio de trabajo, ¿no? Aquí quizás formado dice según las normas SAE. Entonces tenemos que ver qué dicen, qué sobrecarga podría aceptar un camión eventualmente. Siempre no podemos sobrecargar las bulkheads porque podemos tener problemas de mecánicos en ellos mismos. Y aquí, cómo se voy clasificando la tolva, ¿no? Según la tolva, pesadas y pequeñas, y ahí voy viendo cuáles son. En área urbana, generalmente hasta aquí puede usar. Ya el de 12 ya no conviene en área urbana, ya tendría que ser para área rural. Según la ubicación, en área rural, en área urbana, según sus características de fabricación, etcétera, fuera de carretera, camiones articulados y bulkhead. Según el material, aquí puede llevar de las que llevan de pieza, camiones fuera de carretera, camiones articulados y bulkhead, están llevando suelo. Traje camión que lleva máquinas, cisternas que están llevando agua y camiones, o también combustible podría ser, y camiones de estacas que están llevando materiales de construcción. Aquí está un camión fuera de carretera, miren, ¿no? El tamaño, el protocolo para poder subir, hay protocolo, subir y bajar, ese es relativamente pequeño, ¿no? Aquí está sus características, su código, etcétera. Y aquí están principales características de este tipo de maquinaria. Y aquí está un esquema, la capacidad de la tolva, miren el hombrecito pequeño frente al tamaño, puede ser al ras, colmada también, y aquí está unos dibujos de unos dibujitos de camiones fuera de carretera, como están conduciendo en operación y descargando. ¿Ya? Y aquí está la lectura de los camiones fuera de carretera. Otro, cuáles son sus componentes. Este ya es uno más grande. Generalmente estos equipos se utilizan en minería y en obras grandes de construcción de carretera, pero más especializados son en minería. De ahí están sus características, cuáles son sus componentes, y miren cómo se deben hacer vías de acarreo con este tipo, porque miren qué grandes son. Entonces, debo necesitar, ahora es una pista, aquí ya está ocupando toda la pista para poder llegar al camino que estoy utilizando. Entonces, tengo que ver la posibilidad de lugares de cruce o que sean de doble vía. ¿Qué pendientes? ¿Hasta qué pendientes pueden transitar estos camiones y hacerlo con seguridad? ¿No? Conviene siempre que bajen con carga y retornen vacío. Eso siempre, todos los equipos pueden trabajar. Aquí dice ubicación de la carga. ¿Qué están viendo aquí? Miren, aquí debería ser así, así está. Aquí está
desequilibrando la tolva y la máquina. Aquí, ¿por qué lo he puesto muy adelante? ¿Por qué he puesto muy atrás? ¿No? ¿Por qué he puesto a un costado, no al medio? Miren cómo nos dan. Eso también sirve para las boquetas. Aquí las descargas, ¿no? Aquí tengo, yo he hecho una rampa de acceso. Aquí he construido esto que puedo hacer con gaviones para que puedan subir a descargar aquí mis equipos en algún tipo de obras. Entrada, descargo y salgo. O cargo y salgo, ¿no? Ese es más o menos. O entro cargado, descargo y me salgo, etcétera. Ahora, ahí vienen los camiones articulados. Aquí tiene un mecanismo de articulación que puede mover a ambos lados, ¿no? En esos camiones articulados se van a aplicar en su producción las resistencias y tracción, como hablamos en su momento. Entonces, ahí están sus características, qué componentes tienen, su cabina, su caja o tolva, los cilindros, las ruedas, que es el sistema de traslación, la área de circulación, el chasis delantero y el motor que llevan aquí en la parte de arriba. Aquí están los ángulos de giro, cómo están girando estos equipos, ¿no? Aquí están ángulos de giro que ya me van a determinar el ángulo de dirección a 45 y hay ángulos de giro 7, 7, 3, 4 en ángulos internos y en radios internos y radios externos. Ahí me están dando para que yo pueda planificar el recorrido de estos equipos. Generalmente sus aplicaciones decimos que son en minería, ¿no? De todos estos camiones grandes y las rutas de acceso no deberán sobrepasar ciertas pendientes. No es necesario que tengan como esta, sino puede tener también así y se mueven en forma muy peligrosa para nosotros, pero es costumbre para ellos moverse en pendientes transversales altas, que rondan los 20, 22% y hasta 33% esa publicación. Y aquí está un camión de estacas, un camioncito chiquitito, uno un poco más grande y otro que está llevando ya la carga en operación para llevar material. Aquí está llevando fusiles, miren esta esquemita, bien al borde del camino. Y está llevando fusiles de asfaltos o combustibles, serán o son vacíos por la forma en que están, está llevando vacíos a cargar. Y aquí finalmente vienen las boquetas. Estas boquetas, que aquí he sacado un texto en portugués, y aquí cacamba se llama a la tolva de la boqueta. Hay pistón hidráulico, sus ejes, y esto se nota, miren aquí, esquemas de cómo operan nuestras boquetas, mecanismos que manejan la tolva. Pero hay que tener cuidado. Aquí dan cancheros así que han dañado una pasarela hace años y últimamente se ha repetido esto, no sé si recuerdan lo que se ha publicado. Entonces los dumpers en general se llaman a los camiones fuera de carretera en inglés, ¿ya? Es como la boqueta pero con capacidades mayores, ¿ya? Y mucho más reforzadas y muy grandes, ¿no? Ahora, también dumper se llama es chiquitito, y a este llamamos dumper también. Entonces hay que distinguir este dumper o este dumper, pero los dos son llamados dumper. Estos son en obras pequeñas o dentro de la obra se va moviendo transporte de materiales, que sería una especie de carretillas mecanizadas de gran volumen. Otros, vagones de carga que voy transportando, miren, aquí está todo el tractor de 4 ruedas, de 2 ruedas o 4 ruedas y estoy transportando un vagón atrás. Aquí está con la compuerta del vagón y voy a descargar todo lo que pasa. Miren aquí, si hay descarga lateral, también estoy llevando aquí material que estoy descargando por la forma lateral. Aquí están, miren, estos son los camiones que están viendo aquí, este estilo de camiones y el vagón que está llevando. Tractores lowboy
son los que hemos dicho que van llevando a las máquinas que generalmente son orugas, o resulta más económico llevar en ese equipo que por sus propios medios. Y ahí estoy llevando, ¿no? A veces no tiene una zampa y se fabrica una especie de zampita que es con material. Entonces, prepara aquí, por aquí sube y llega el tractor. Y ahí estoy llevando un tractor a orugas y una retroexcavadora en Logol que está llevando. Y finalmente, estos camiones cisterna, que quizás más adelante los vamos a llevar, que llevan agua y tienen esas características. Generalmente su capacidad del tanque varía de 6.000 a 10.000 litros de agua y me va llevando. Los tractores, diré, los proveedores de Caterpillar, Komatsu, también fabrican camiones tanque, que son mucho más grandes que estos camiones cisterna. ¿Ya? Entonces, miren, esa es más o menos la clase de hoy. Les agradezco que hayan soportado un avance rápido, pero es para que nos mantengamos dentro de los plazos de la materia. Y dos, vamos a repetir muchos de estos equipos cuando calculemos su producción. Entonces, es bueno que ojeen y el que consiga algún material adicional es bueno. Entonces, más adelante podríamos ver videos de cómo se elabora el hormigón o cómo podríamos transportar materiales, carguillo y transporte de material, ¿no? No es muy, de unidades de acarreo, no es muy frecuente encontrar eso, pero se encuentran más de mototrailers que también son unidades también de acarreo, pero se cargan solas. Entonces, por eso hemos visto en otro tipo de equipo. ¿Alguna consulta o comentario que quisieran hacer?